En esta ocasión analizaremos cómo realizar la suma de vectores por el método gráfico del polígono. Primero, se le llama del polígono porque al trazar las figuras de manera geométrica nos va a dar siempre un polígono. Aun siendo dos vectores nos da un triángulo, pero sigue siendo parte de los polígonos. Nos dan polígonos irregulares, obviamente, no polígonos regulares. Entonces, por eso se le denomina método gráfico del polígono. Ahora, para poder empezar nosotros a trazar nuestros vectores o realizar la suma de vectores por el método gráfico, lo primero que tenemos que hacer es establecer una escala. ¿Qué es la escala? Nosotros vamos a trazar en nuestro cuaderno estos vectores con estas cantidades. Por ejemplo, para nuestro ejercicio tenemos F1 550 newton, 620, 730, 440, 710 y 500. Como voy a trazar centímetros, yo a un centímetro le tengo que dar un valor en newtons. Por ejemplo, si yo quiero trazar centímetros y utilizo una escala de un centímetro igual a un newton, obviamente no puedo trazar estos vectores porque sería 550 newtons, 550 centímetros. No puedo trazarlos en mi cuaderno. Si yo considero un centímetro igual a 10 newtons, para saber cuántos centímetros debo trazar para el primer vector, divido la magnitud del vector entre mi escala y me va a dar 55 centímetros. 550 entre 10, 55 centímetros. No puedo trazar yo 55 centímetros en mi hoja de cuaderno. Si yo considero un centímetro me va a representar 100 newtons, entonces ya sería 550 entre 100, 5.5 centímetros. Aquí sería 6.2, 7.3, 4.4, 7.1 y 5. Es decir, ya que establezco mi escala, qué valor va a tener un centímetro, entonces ya puedo empezar a trazar mis vectores. Obviamente consideran estos datos. Pero no necesariamente tiene que ser múltiplos de 10. Puede ser que alguien diga, bueno, un centímetro igual a 200 newtons. Para saber cuál es el valor de cada vector en centímetros, tengo que dividir la magnitud entre mi escala. O alguien puede decir un centímetro igual a 150 newtons. O alguien puede decir un centímetro igual a 250 newtons. La escala ustedes la establecen. Pero ¿qué es lo que tienen que checar? Que no les queden vectores muy pequeños de 1 centímetro o 2 centímetros, porque es muy difícil para trazarlos y para obtener la resultante. Entonces, a eso se refiere lo que es la escala, algo bien importante. Para nuestro ejercicio, vamos a establecer que nuestra escala va a ser que 1 centímetro es igual a 100 newtons. Esa va a ser nuestra escala que vamos a utilizar. Otra cosa importante con respecto a los ángulos. Recuerden que podemos realizar medición de ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros hacemos la medición de los ángulos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, los ángulos van a ser positivos. Si yo los hago a partir del lado izquierdo, en el sentido de las manecillas del reloj, mis ángulos van a ser negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que en nuestro ejercicio todos los ángulos son positivos. Entonces, siempre vamos a empezarlos a medir a partir del eje X del lado derecho. Y a partir de aquí va a ser 0 grados. Recuerden, sobre el eje X del lado derecho siempre va a ser 0 grados. Y obviamente si giramos todo esto hasta acá, va a ser 180 grados, midiendo el ángulo en el sentido contrario a las manecillas de reloj. 0 grados, 180, aquí sería 90 grados, y hacia abajo son 270 grados. Recuerden, 90, 180, 270, y todo sería 360 grados. Esto es algo importante sobre los ángulos que vamos a medir. Entonces nosotros vamos a utilizar la medición de los ángulos a partir del eje X del lado derecho, 0 grados, y en sentido contrario a las manecillas del reloj, considerando que los ángulos van a ser positivos. Y aquí en nuestro ejemplo, todos los ángulos son positivos. Bueno, entonces después de esta explicación, vamos ya con la suma de vectores de forma gráfica.
Entonces ya establecimos nuestra escala. Nuestra escala es de que 1 centímetro nos va a representar 100 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que para el primer vector vamos a trazar 5.5 centímetros a 30 grados, 6.2 centímetros a 90 grados, 7.3 a 150 grados, 4.4 centímetros a 180 grados, 7.1 centímetros a 270 grados y 5 centímetros a 0 grados. Y tenemos que ir graficando uno por uno. Bueno, entonces empezamos con lo que es nuestro primer vector. Entonces el primer vector nos indica que es un valor de 5.5 centímetros a 30 grados. Entonces yo con mi transportador, recuerden, voy a empezar a trazar los ángulos del lado derecho en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Por ejemplo, por lo tanto voy a considerar 0 grados aquí y empiezo a medir los ángulos porque son positivos. Entonces yo coloco mi transportador en el origen de los ejes de coordenadas. Bueno, eso es a lo que no mencioné. Vamos a trazar sobre los ejes de coordenadas, recuerden, X y Y. Y entonces yo voy a trazar mi primer vector, pero me indica que es a 30 grados. Entonces yo coloco mi transportador en el origen de los ejes de coordenadas y marco 30 grados, 10, 20, 30 grados. Y mi vector va a tener una longitud de 5.5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a medir con mi regla 5.5 centímetros. Entonces, del origen, acomodo mi regla, 0 grados en el origen, acomodo mi regla que pase por la marca que hicimos de 30 grados, perdón, y marco 5.5 centímetros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 centímetros. Acá son 6, 5.5. Y ahí es donde yo voy a marcar mi primer vector. Este va a ser mi primer vector. 5.5 centímetros. Y aquí es mi primer vector F1. Recuerden, del origen hasta la punta del vector debe ser 5.5 centímetros. Y yo aquí indico, este vector está a un ángulo de 30 grados y me va a representar vector 1 una magnitud de 550 newtons. Y ya tracé mi primer vector. Ahora, dentro de lo que es mi procedimiento para poder trazar yo mis vectores, con lápiz y que apenas se pueda observar, voy a hacer lo siguiente. Voy a alinear mi escuadra, una escuadra, al eje X, de esta forma. Y del lado izquierdo voy a poner una regla o la otra escuadra. En este caso yo coloco la escuadra. Y sin mover la escuadra de la izquierda, esta regla escuadra que alinea el eje X, la voy a desplazar, lo voy a subir sobre la regla o escuadra izquierda hasta la punta del vector. Y con lápiz que apenas se puede observar, yo trazo una línea. Esa no necesita que tenga una longitud en particular, es simplemente una línea paralela al eje X. Es decir, yo estoy representando que esta X se está desplazando hacia acá, este eje. Entonces este vendría siendo mi eje X, que estoy desplazando de aquí de forma paralela a la punta del vector número 1. El vector 2 es de 6.2 centímetros a 90 grados. Para trazar el segundo vector, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, la punta del vector 1 va a ser mi origen. Y yo voy a alinear mi transportador a la línea que tracé, que es para el eje X. Y el origen del transportador va a estar en la punta del vector 1. Y yo voy a trazar entonces el segundo vector. El segundo vector me indica que está a 90 grados. Entonces yo marco donde es 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Obviamente es hacia arriba.
Y entonces del origen del vector 1 alineo yo mi escuadra y va a medir 6.2 newtons el vector número 2. Entonces yo alineo mi escuadra, bueno, aquí para que se pueda observar, alineo mi regla de la punta del vector 1, la alineo en mi marca de 90 grados y marco 6.2 centímetros. Entonces trazo mi segundo vector. Entonces sería 6.12 más o menos. Aquí está 6.2. Entonces coincide con la marca que hice, pero recuerden, tiene que ser 6.2 desde la punta del vector hasta la punta del vector de la flecha. Deben ser 6.2 centímetros. Entonces este me representa el vector 2 con un ángulo de 90 grados. Y entonces ese sería mi segundo vector. Vamos con el tercer vector. Para trazar el tercer vector voy a hacer el mismo procedimiento realizado. Voy a alinear mi escuadra al eje X de esta forma, recuerden. Y del lado izquierdo coloco una regla o la otra escuadra. Y esta la desplazo hasta la punta del vector número 2. Y aquí yo trazo una línea con lápiz que apenas se observe, que es paralela al eje 1, recuerden. Y ahora esta va a ser mi eje X. Y la punta del vector va a ser mi origen. Y entonces yo voy a trazar un tercer vector que va a estar a un ángulo de 150 grados y va a medir 7.3 centímetros. ¿Qué es lo que hago entonces? Acomodo mi transportador. La punta el origen del transportador debe ser la punta del vector 2. Y el transportador va a estar alineado con el trazo que hice a lápiz, que es paralelo al eje X. Y yo marco donde es 150 grados. Recuerden que empiezo a medir siempre de 0 grados del lado derecho. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Y aquí está mi vector 3 que va a estar a 150 grados. Y va a medir 7.3 centímetros. Entonces, yo coloco mi regla y la alineo con la marca que hice de 150 grados. La punta de la flecha, en la punta de la flecha debe estar 0 de mi regla. Y va a medir 7.3 centímetros. Entonces, 1 hasta 7, 7.3. Hasta aquí llega. Entonces yo marco de 0 hasta donde es 7.3. Y este es mi vector número 3. Esto mide 150 grados y es mi vector número 3 que me representa 730 newtons y sería mi vector número 3. Para trazar el siguiente vector, el procedimiento es exactamente el mismo. Yo alineo mi escuadra al eje X de esta forma. Coloco la regla o mi otra escuadra del lado izquierdo y la desplazo hasta la punta de la flecha del vector número 3. Y recuerden, con lápiz que apenas se observe, yo trazo una línea. Recuerden que esta línea va a ser, me está representando al eje X. Y bueno, entonces el vector 4 está a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No importa hacia dónde va el vector, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Siempre el transportador se va a colocar en la misma posición. Entonces, aquí está la punta del vector y este es mi eje, como si fuera mi eje X, porque es paralelo. Como está a 180 grados, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues a medir. Coloco mi transportador, el origen, en la punta del vector número 3. Mi transportador alineado a la línea que hice a lápiz.
Entonces, ¿qué es lo que puedo observar? Si empiezo a medir a partir de aquí, 180 grados, va a quedar sobre la línea que tracé, pero hacia la izquierda. Entonces, yo ya no, ya al medir, va a quedar aquí sobre la línea. Entonces, de la punta del vector sobre la línea hacia la izquierda, debe medir 4.4 centímetros. Entonces, aquí sería, de aquí sobre la línea que tracé, 4.4 centímetros. Entonces sería 4, hasta aquí son, si observan llega a 4.4. Y entonces aquí sería mi vector número 1, 2, 3, vector 4. Que tiene una magnitud, o me representa una magnitud de 440 newtons y un ángulo de 180 grados. Ya tracé el vector número 4. Vector número 5, 270 grados, 7.1. Para poder trazar el siguiente vector, tendría que trazar lo mismo. Recuerden, no importa hacia dónde va el vector. Una línea que va de el eje X, del eje X hacia la punta del vector que acabo de trazar. ¿Pero qué puedo observar? Que al trazar esa línea coincide con el vector que ya tengo o con la línea que ya había trazado. Entonces no es necesario trazar otro vector. Recuerden, siempre van a trazarse líneas paralelas al eje X, no importa hacia dónde va el vector, de forma oblicua, con un ángulo determinado, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, no importa, siempre van a ser líneas paralelas al eje X. Entonces, como vamos a utilizar esta misma línea para poder trazar nuestro siguiente vector, entonces la punta del vector número 4 va a ser el origen para trazar el siguiente vector, que va a estar a 270 grados. Pero ¿qué es lo que puedo observar? Ya checamos que si nosotros alineamos nuestro transportador a esta línea, todo esto va a medir 180 grados. Pero no dice que debe medir 270. Bueno, ¿cuánto nos hace falta para 270? Entonces va a ser 180 y hay que medir más para acá para 270. 180, ¿cuánto nos falta para 270? 90. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Giramos nuestro transportador, colocamos el origen del transportador en la punta de la flecha del vector 4 y ya llevamos 180. Para 270 nos hacen falta 90. Entonces, marcamos 90. Entonces, 180 más 90, 270. Entonces el vector va a ir hacia abajo. Y la longitud del vector número 5 va a ser 7.1 centímetros. Entonces, de la punta del vector, pasando por la línea donde marqué 90, debe medir 7.1. Y aquí 7.1. Y trazo mi vector número 5. Y este me representa el vector 5, que son 710 newtons. Y el ángulo de medición es todo esto, que sería 270 grados. Recuerden, desde aquí hasta acá son 270 grados. Sería el vector número 5. Vamos con el último vector, 500 newtons a 0 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos una línea paralela que va del eje X, alineamos nuestra escuadra al eje X, colocamos la otra del lado izquierdo, desplazamos hacia arriba esta regla sin moverla de la izquierda, trazamos una línea paralela con lápiz que apenas se observe. Recuerden, esta me va a representar como si fuera el eje X. Y voy a trazar el siguiente vector, que es de 500 a 0 grados. Recuerden, no importa hacia dónde va el vector, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, siempre vamos a trazar esta línea paralela. Y el transportador siempre se va a colocar en la misma posición, es decir, no importa que vaya hacia abajo, siempre va a ir en esta posición. Alineamos nuestro transportador,
Si ven, coincide 90 con el origen y con esta línea, pero el vector está a 0 grados. ¿Qué podemos observar? Que está hacia la derecha. 0 grados es aquí sobre el eje X hacia la derecha. ¿Cuánto va a medir? 5 centímetros. Entonces, trazamos el siguiente vector. Como es a 0 grados, va a estar sobre la línea que trazamos y va a ser hacia la derecha. Va a medir 5 centímetros. Es decir, hasta aquí 5 centímetros. Y este va a ser nuestro vector número 6, que nos representa 500 newtons. Y obviamente está a un ángulo de 0 grados. Este sería el vector número 6. Y si tuviéramos que seguir trazando vectores, sería así el procedimiento. Seguir trazando líneas paralelas que van del eje X a la punta del vector, que pueden coincidir con las que ya trazamos. Seguimos trazando más vectores. Bueno, aquí ya trazamos el vector 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada uno indicamos el valor del vector y el ángulo en cada uno. Aquí nada más no lo indicamos porque está sobre la misma línea, pero recuerden, es 0 grados. Ya que trazamos todos los vectores, simplemente ya medimos o trazamos nuestro vector resultante y medimos nuestro valor de la suma de los vectores de forma gráfica. ¿Qué es lo que hacemos? Del origen de las coordenadas, de donde empezamos a trazar los vectores hasta la punta del último vector, trazamos una línea que es nuestra resultante y obviamente la medimos. Y entonces, si observan más o menos aquí es de 5.6 mi vector, bueno, mi longitud. Vamos explicando longitudes. Más o menos este vector tiene una longitud de 5.6 centímetros. El vector en centímetros mide 5.6. Pero como mi escala me representa que un centímetro es igual a 100 newtons, 5.6 por 100 que en mi escala me da 560. Por lo tanto, el valor de mi resultante es igual a 560. La magnitud de mi resultante es 560, es decir, la longitud del vector. Pero recuerden que estamos sumando vectores y tenemos que dar un ángulo. Medimos este ángulo. Con el transportador vamos a checar el ángulo. Acomodamos nuestro transportador en el origen de esta forma, y si ustedes observan más o menos el ángulo me da de 100, si empezamos a medir desde aquí serían 90, 100, 101 grados. 101 grados positivos. Pero recuerden que si yo lo mido al revés, hacia acá, entonces el valor de mi ángulo sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, menos 79 grados. Entonces, mi ángulo va a ser 101 grados o menos 79 grados. Recuerden, estos valores van a variar, no necesariamente debe ser exacto al que yo saqué aquí. Puede variar dependiendo de las mediciones de los ángulos y de las longitudes de cada vector que se van realizando. Puede ser que tengamos errores al medir y pueden variar estos datos. Por lo tanto, mi resultado de la suma de estos vectores es 560 newtons a un ángulo de 101 grados positivo, o puede ser mi resultante es igual a 560 newtons a un ángulo de menos 79 grados. Recuerden que nos pueden dar ángulos negativos o ángulos positivos, y es la forma en que vamos a realizar la suma de vectores por el método gráfico. Entonces, para que lo consideren y puedan resolver sus ejercicios de la actividad correspondiente esta semana.